Me llamo Sofía. Cuento con 40 años de edad. Y lo que vas a escuchar a continuación no es simplemente una narración, sino un secreto que ha permanecido oculto durante mucho tiempo. Todo se originó en una tarde calurosa, en un lugar remoto, donde las normas no tenían aparente vigencia. Durante la excursión a la Gruta de los Cristales, hubo un encuentro de miradas que transformó por completo la situación. Sin buscarlo, surgió el anhelo de repente. ¿Te gustaría descubrir hasta dónde llegué? Permanece a mi lado hasta el final, ya que lo que tengo para compartir contigo despertará en ti una emoción especial. Antes de iniciar, quisiera solicitarte 3 cosas fundamentales para mí. Haz clic en me gusta y déjame tu opinión, ya que estoy ansioso por conocer tus pensamientos acerca de mí. No olvides suscribirte para no perderte ningún detalle de esta fascinante narrativa. Hacía varias semanas que Martín y yo veníamos conversando sobre esta travesía. Con su energía juvenil, anhelaba filmar un proyecto excepcional que dejara una huella en sus futuros maestros de cinematografía. Por mi parte, requería alejarme un poco. Mi relación con Víctor había llegado a un punto en el que no había conversaciones. Ni siquiera durante las noches. Su labor ocupaba todo su tiempo, mientras yo pasaba a ser simplemente un complemento en su rutina diaria. Durante el trayecto hacia la cueva, observé algo en Martín que hasta ese momento no había captado. Me observaba de reojo con más intensidad de lo habitual. Creí que me inquietaba su proyecto, sin embargo, en su mirada percibí algo que me hizo sentir reconocido. Una sensación que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Al arribar, la gruta cumplía con todas sus promesas, imponente. Apartada. Casi como sacada de un cuento de hadas. Martín se encontraba completamente concentrado en su cámara, registrando cada detalle. Me tumbé en una piedra para relajarme, percibiendo la calma absoluta del entorno. Experimenté una sensación de libertad, como si todo lo que me agobiaba se hubiera quedado en el pasado, fuera del alcance de las paredes transparentes. Solicité a Martín que me asistiera con la crema solar mientras me inclinaba hacia adelante para pasarle el envase. Al tomar mi mano, la suya la rozó brevemente, creando un instante en el que el contacto trascendió lo común. Experimenté un escalofrío. Por supuesto. Madre, contestó, aunque percibí algo en su forma de hablar que me hizo alzar la vista. Cuando nuestras miradas se cruzaron, una chispa intensa surgió entre nosotros. Me tumbé boca abajo mientras me ponían protector solar en la espalda. Al principio, la interacción era informal, como de costumbre. Pero a medida que sus manos recorrían mi cuerpo, algo se transformó. La presión que ejercía era distinta. Más sólida. Más atenta. Mientras cerraba los ojos en un intento por calmarme, mi cuerpo reaccionó de manera inesperada. Le indiqué que aumentara la presión, notando que mi voz sonaba más delicada de lo planeado. Cumplió con lo ordenado. Y la calidez de sus manos sobre mi piel avivó algo que había permanecido inactivo por mucho tiempo. La tensión se incrementó entre nosotros, sin que ninguno de los dos pronunciara palabra. Después de finalizar, me senté tratando de aparentar calma. Murmuré un gracias, aunque en mi pecho el corazón palpitaba con intensidad. Una vez más, su mirada se posó en mis sin tapujos. En su expresión, se percibía una combinación de interés y un misterio indescifrable que despertaba emociones en mí. Anunció su intención de filmar junto al lago y se alejó con su cámara en mano. Presencié su partida, viendo su figura destacarse frente a la luminosidad de las ventanas. A pesar de no haber cometido ninguna falta, experimenté un sentimiento de culpa por lo sucedido. Claro que sí. Durante la noche, mientras disfrutábamos de la cena bajo el cielo estrellado, reinaba un silencio abrumador entre nosotros. Traté de entablar un diálogo, sin embargo, sus contestaciones eran breves y parecían esquivas. Al final, ya no pude aguantar más. Le cuestioné a Martín si algo le sucedía. Miró hacia arriba y, por un extenso instante, guardó silencio. Después, expresó de manera sencilla, no pasa nada.
Mamá. Me encuentro en buen estado. Sin embargo, su expresión facial transmitía un mensaje distinto. Al momento de ir a la cama, me acurruqué en mi saco de dormir. Pero el sueño se resistía a llegar. En el exterior, la luz lunar provocaba que los vidrios resplandecieran como si tuvieran vida propia. Oí el revuelo que hacía Martín dentro de su chaqueta. Visiblemente intranquilo. Martín murmuró en tono bajo: «Madre, ¿alguna vez te has sentido tan sola que estarías dispuesta a cualquier cosa por cambiarlo?», repitió. Me sorprendió tu pregunta. Pero no di una respuesta. Observé únicamente el techo de la caverna, percibiendo cómo la temperatura aumentaba a mi alrededor a pesar de que el ambiente estaba frío. Puedes sentirlo, ¿verdad? La tensión es tan intensa que resulta imposible apartar la mirada de esta fascinante narrativa. Si esta conexión te ha enganchado, deja un me gusta. Comparte tu opinión sobre los próximos pasos que Sofía podría tomar y suscríbete al canal. Lo que está por venir aumentará la intensidad aún más. ¿Estás dispuesto a continuar? Al amanecer, me desperté con los rayos del sol entrando por la ventana. Martín se encontraba de pie, preparando su cámara. La apariencia relajada que mostraba con su cabello alborotado y la camiseta desaliñada contrastaba con mis emociones de la noche anterior. Me aproximé con naturalidad y le pregunté si había descansado bien la noche anterior. Él contestó que no había dormido mucho, pero que se encontraba bien, sin apartar la mirada de la cámara. Su tono era imparcial, sin embargo. La resonancia de su interrogante persistía suspendida en el ambiente que compartíamos. Traté de disipar la incomodidad con una sonrisa. Hoy se vislumbra una jornada extensa, por lo tanto, requerimos toda la energía disponible. Durante nuestra exploración más profunda de la cueva, Martín hizo una pausa para filmar algunas escenas. Presencié su movimiento meticuloso al calibrar la cámara con delicadeza. De repente, recibí una llamada. «Mamá, por favor, colócate al lado de esa ventana. La iluminación es impecable». Aunque al principio tuve mis reservas, finalmente acepté. Tomé posición en el sitio señalado, sintiéndome un tanto torpe ante su mirada fija a través de la cámara. «Tranquilízate. No es una foto formal», dijo en tono jocoso, lo cual me sacó una risa. Sin embargo, su risa no se hizo presente. Por el contrario, continué percibiendo esa fuerza en su mirada, como si estuviera contemplando algo más allá de lo que tenía delante. Posteriormente, volvimos al campamento con el propósito de relajarnos. Quitándome las botas, me senté en una piedra cercana y permití que los rayos del sol acariciaran mis piernas. Martín se ubicó a mi lado, sin la cámara en esta ocasión, y empezó a entablar una conversación. Me planteó la pregunta: ¿consideras posible que las personas evolucionen? Con un tono de voz sosegado, casi ausente. Observé con sorpresa lo serio de su tono. Contesté afirmativamente, procurando ocultar mi incomodidad por su proximidad. Y añadí que todo dependería de los ajustes que desearan realizar. En un susurro apenas perceptible, él expresó: «Quizás no deseo cambiar». A pesar de que mi corazón se aceleró, me esforcé por mantener la calma. Las palabras de él eran un misterio para mí, sin embargo. Percibí que algo se había activado en su interior. Algo que también empezaba a cobrar vida en mi interior. En la tarde, el ambiente dentro de la caverna se tornó agobiante debido al intenso calor. Optamos por dirigirnos al diminuto lago cercano con el propósito de refrescarnos. Decidí quitarme los zapatos y doblar la parte inferior de mis pantalones, introduciendo mis pies en el agua fría. Martín se unió al grupo, despojándose de la camiseta y revelando su piel bronceada iluminada por el reflejo del agua. Comenté sobre la belleza del lugar en un intento por romper el silencio, a lo que él respondió de repente con una voz seria y suave, elogiando no solo el entorno, sino también a la persona con quien compartía ese momento. Volteé hacia él con asombro, mientras él se mantenía absorto en la contemplación del agua, como si lo que había dicho fuera simplemente un pensamiento expresado en voz alta. En aquella noche,
con la tenue luz de la hoguera entre nosotros. Martín se acomodó a mi lado más de lo acostumbrado. Madre, ¿me permites plantearte algo más? Inquirió, con la mirada clavada en las llamas. Asentí con serenidad, intentando controlar mis emociones. ¿Qué acciones tomarías si alguien percibiera en ti algo que el resto no logra ver? Me quedé sin habla ante tu pregunta. Intenté contestar, pero me costaba hallar las expresiones adecuadas. En vez de eso, decidí observarlo. Y al cruzar nuestras miradas, experimenté un impulso inexplicable. Al momento de ir a dormir, me resultaba imposible permanecer quieta dentro de mi saco de dormir. Mis pensamientos se movían de un lado a otro entre las palabras de Martín y las que no había expresado. Opté por salir de la tienda para despejar la mente. En el exterior, el firmamento brillaba con numerosas estrellas. Sin embargo, mi atención se encontraba en otro sitio. Unos instantes más tarde, Martín se acercó a mí. Expresó, no lograba conciliar el sueño, comentó. En silencio permanecimos, contemplando las estrellas en compañía. Así que, de repente, expresó, eres la criatura más bella que mis ojos han contemplado jamás. Lo que dijo hizo que algo se quebrara en mi interior. El latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad que creí que era audible para él. ¿Te parece que cada palabra te envuelve sin escapatoria? Esto no ha ocurrido por casualidad. Se trata de una unión que supera tus expectativas. Si esta historia te ha conmovido profundamente, dale me gusta. Expresa en los comentarios tu opinión sobre la situación actual. No dudes en registrarte en este momento. Lo que sucede a continuación te hará reflexionar sobre tus propios límites si estuvieras en esta situación. Esa jornada dentro de la gruta marcó un antes y un después en nuestra relación. Las palabras ya no eran necesarias, ya que los gestos, las miradas y la atmósfera que nos envolvía comunicaban más de lo que se podía decir con el habla. No se trató de un instante único. Todos los instantes que no habíamos experimentado previamente se fueron sumando hasta llegar a su punto máximo. El día amaneció en calma. Los rayos del sol se colaban por las ventanas, bañando el campamento con una luz casi encantadora. Martín se encontraba junto a la hoguera, preparando su cámara. Desde la tienda, pude ver cómo su melena alborotada y su actitud tranquila le conferían una apariencia completamente nueva a la que no estaba acostumbrado. Al salir, me estiré y le di los buenos días con una sonrisa. Pregunté si habías descansado adecuadamente. Miró hacia arriba. La intensidad de su mirada me estremeció cuando confesó haber soñado conmigo, hablando de forma despreocupada, como si sus palabras no hubieran impactado directamente en mi corazón. Traté de sonreír para hacer la situación más llevadera. ¿En serio? Le pregunté qué había soñado, intentando aparentar tranquilidad. Me contó que había soñado que estábamos en este lugar, pero sin compañía, sin normas, sin restricciones. Nadie más que tú y yo. Las palabras que pronunció se quedaron en el aire, y mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que creí poder escucharlo. Posteriormente, optamos por investigar una parte de la caverna que aún no habíamos visitado. Durante nuestro paseo, percibí que estaba detrás de mí, sus pasos resonaban en el eco de las paredes. Madre. Aguarda un momento, expresó, parando en seco. Volteé rápidamente, sin tiempo para averiguar la situación, cuando de repente él alzó su cámara y me apuntó. Por favor, no te muevas. La iluminación en este lugar es excelente. Cumplí la orden, experimentando una sensación de vulnerabilidad inusual frente a su cámara. Le pregunté en voz baja qué observaba. Él contestó sin apartar la mirada del visor, mencionando que veía algo inexplicable. Sin embargo, no estaba concentrado en el monitor. Mi persona era la responsable. Directamente en mi interior. Alcanzamos un diminuto lago que se encuentra bajo tierra. La transparencia del agua resultaba fascinante al reflejar las paredes de vidrio como un espejo. Martín apartó su cámara y empezó a desabrochar su camisa. Le pregunté qué estaba haciendo, intentando disimular mi sorpresa.
expresó su intención de sumergirse, mencionando lo fría pero reconfortante que debía ser el agua. Mientras se desvestía, contemplé con detenimiento la firmeza con la que se movía su cuerpo, mientras la luz del sol bailaba sobre su piel como un juego de luces y sombras. Desde el agua, me miró fijamente y me cuestionó si no tenía intenciones de unirme a la diversión. Aunque tuve mis reservas. Su tono contenía una propuesta que resultaba irresistible. Despojé mis zapatos con calma, percibiendo su mirada fija en cada gesto. Tras soltar mi camisa, me quedé en ropa interior, con una sonrisa nerviosa. Pedí que no me observara. Su respuesta, cargada de intensidad, me estremeció. Ingresé en el mar. Al instante, el frío me impactó, aunque no logró extinguir la calidez que surgía en mi interior. Nos encontrábamos rodeados por el agua, la cual parecía un velo de cristal en estado líquido. Martín se acercó nadando hasta llegar muy cerca de mí. En voz baja, me preguntó si conocía sus pensamientos al mirarme. Noté que mi respiración se descontrolaba. Contesté con debilidad: no deberías expresar esos pensamientos. Sin embargo, mi voz carecía de energía. ¿Por qué no?, preguntó, señalando que estábamos solos en ese lugar. Nadie más que tú y yo. Bajo el agua. Su mano y la mía se encontraron brevemente. Un acto sutil pero lleno de una sensación que me atrapó por entero. Quedé inmóvil por el frío, sin intención de interrumpir ese instante especial. Al salir del mar me cubrí con una toalla, tratando de recuperar la calma en mi respiración y en mis pensamientos. Sin embargo, Martín continuó sin parar. Se aproximó hacia mí, con pequeñas gotas deslizándose por su piel y sus ojos clavados en los míos. Susurré: Martín. Esto es imposible. Sin embargo, él permaneció inmóvil. ¿Por qué no? No niegues lo que sientes. Porque yo lo percibo. Cada vez que tus ojos se posan en mí, siento una disculpa en mi interior. Antes de poder expresar mi desacuerdo, mis labios se abrieron ligeramente. Pero él inclinó la cabeza, acercándose aún más. En ese instante, las palabras no eran necesarias. Su aliento tibio en mi piel lo expresaba todo. ¿Notas esa sensación de incertidumbre al estar al borde de la revelación? ¿Cuándo aún hay tanto por comprender? Necesito ayuda. Y ahora tú estás involucrado en esta situación. Si alguna vez has experimentado cómo la tensión se apodera de la trama, dale me gusta. Si alguna vez te has encontrado al borde de un instante que tenía el potencial de transformarlo todo, déjamelo saber en la sección de comentarios. Haz clic en el botón de suscripción de inmediato, ya que lo que viene a continuación no es una revelación, sino el momento decisivo que define nuestra esencia. Deseo que permanezcas a mi lado. Al regresar al campamento, se percibía una atmósfera cargada, mientras Martín se retiraba a su bolsa de dormir. A mí me resultaba imposible mantenerme quieta. Salí afuera en busca de respuestas, observando el cielo en busca de alguna señal. Las estrellas brillaban en el firmamento, ajenas a la confusión que reinaba en mi interior. Poco después, Martín se presentó con el pelo alborotado y una mirada fatigada. Con serenidad, cuestionó: ¿tampoco logras conciliar el sueño? Sacudí la cabeza, sin poder sostenerle la mirada. Tomó asiento a mi lado, tan cerca que llegamos a rozarnos las piernas. De pronto, expresó: madre, no podemos continuar ignorando que esto está sucediendo. Aunque su voz denotaba determinación, en su mirada se percibía cierta fragilidad. Martín, esta situación es insostenible. Es necesario que lo dejemos atrás. Que lo abandonemos en este lugar. En esta gruta. Es importante que nadie más tenga conocimiento de esto. Al pronunciar esas palabras, percibí un ligero temblor en mi voz, como si dudara de lo que estaba diciendo. ¿Olvidarlo?, inquirió mientras se acercaba más, afirmando que no lo olvidaría a propósito. No deseo borrarte de mi memoria. Volteé hacia él, percibiendo la angustia en sus ojos. Martín,
Esto no está correcto. No debemos arruinar todo lo que poseemos debido a algo que nunca debería haber ocurrido. Sin embargo, no dio marcha atrás. Cuando su mano rozó la mía, experimenté una sensación de calor que avivó emociones que creía haber dejado atrás. La tensión alcanzó su punto límite y estalló. Martín se inclinó hacia mí y sus labios tocaron los míos antes de que pudiera evitarlo. El beso contenía todo lo que habíamos mantenido en silencio. Lo que no podíamos expresar verbalmente. Intenté alejarme. Mas mi cuerpo no obedeció. Le devolví el beso. Como si en ese instante todo cobrara significado. Sentía los latidos de mi corazón tan intensamente que creí percibir su sonido. Al separarnos, nuestras respiraciones se entrecortaron. Murmuré que eso no podía repetirse. A pesar de ser consciente de la debilidad de mis palabras. Me desafió a negar lo que sentí, manteniendo su mirada fija en la mía. Sin embargo, le resultaba imposible actuar de otra manera, ya que experimentó esa emoción. Al día siguiente por la mañana, el ambiente en el campamento se veía envuelto en un silencio incómodo. Durante el proceso de recoger nuestras pertenencias, Martín apenas emitió palabra. Mostraba una expresión lejana, como si estuviera enfrentando algo que le resultaba difícil comunicar. Al llegar al vehículo, Víctor hizo una llamada. La voz que se escuchaba al teléfono era aburrida y sin emoción. Recordé la razón por la que me encontraba en esa situación. ¿Por qué había buscado algo que me devolviera la vitalidad? Sin perder tiempo, anuncié que llegaríamos a casa en unas pocas horas antes de colgar la llamada. Mientras conversaba con Víctor, mi pensamiento estaba centrado en Martín, en nuestras acciones y en su significado. En el hogar, todo regresó a la normalidad de siempre. Mientras Víctor se encontraba concentrado en sus labores, Zoe disfrutaba de su tiempo en su cuarto y yo trataba de mantenerme entretenida. Cada vez que me encontraba con Martín, percibía que mi máscara se resquebrajaba un poco más. En la cocina, una noche solitaria, Martín se materializó a mis espaldas. En tono suave, expresó: no puedo continuar de esta manera. Acercándose. Madre. Esto no es un simple equívoco. Es acerca de nuestra identidad. Martín. Es necesario que esto se detenga. Contesté sin titubear, tratando de mantener mi postura firme. Que no podemos continuar lastimándonos de esta manera. Pregunté con sinceridad si realmente deseaba que me distanciara. Ya que, de ser su deseo, lo cumpliría. Dime en este momento. Días más tarde, se alcanzó el punto culminante de la situación. Momento en el que todo se vino abajo. Cuando Víctor regresó a casa antes de lo habitual. Nos descubrió a Martín y a mí en una situación comprometedora, con nuestras miradas reflejando una complicidad innegable. Al vernos, su pregunta sonó más como un reproche que como una simple curiosidad: ¿qué es todo esto? Quedé helado, sin poder hallar una solución. Por el contrario, Martín fue el que dio el primer paso. No hay problema. Papá. Manteníamos conversaciones. Aún al pronunciar esas palabras, era consciente de que ya no había vuelta atrás. Víctor no estaba carente de inteligencia. La situación entre Martín y yo había experimentado un cambio radical, lo cual hacía imposible retroceder. Aquella noche, preparé mis pertenencias y me marché. Decidí no dar detalles a nadie, ya que resultaba imposible justificar mis acciones. Mi única certeza era la necesidad de alejarme, de tomarme un tiempo para comprender cómo volver a empezar mi vida partiendo de cero. Agradezco tu compañía hasta este momento, por estar atento a cada palabra y compartir cada emoción conmigo. Todo para mí es tu apoyo. Si la narración te ha llevado a reflexionar y te has sentido identificado, te invito a darle me gusta, compartir qué parte te impactó más y suscribirte para que podamos continuar compartiendo experiencias similares. Unidos, logramos hallar sentido incluso en las realidades más complicadas.